Esto es Al Minuto, las noticias que te impactan, los hechos que te importan en el momento en que suceden. Les informa Andrea Linares. Feliz lunes. Y también les informa este servidor. Yo soy Borja Voces. Ya saben, aquí sí está pasando, se lo estamos contando. Comenzamos. El presidente Trump anunció hace solo unas horas que va a tomar el control de la fuerza policial de Washington, D.C. y dice que va a desplegar la Guardia Nacional. Esta medida deja bajo la autoridad federal a la policía de la ciudad, en lo que se ha interpretado como un elemento más tanto de control como de represión federal. El mandatario enmarcó su decisión como una solución a la delincuencia en la capital del país tras el asalto a un ex empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, así como de otros casos de violencia. Vamos a pasar con Pedro Rojas, quien se encuentra justamente allí en la capital del país con la última información. Pedro, muy buenas tardes para ti. Adelante. Hola, Pedro. Así es, bueno, el presidente Trump lanzó hoy un ambicioso plan en el que busca de alguna u otra forma tomar el control de la seguridad de la capital de la nación. Por un lado, interviniendo el Departamento de Policía de la ciudad de Washington, D.C., instalando una nueva administración que estará siendo comandada por la fiscal general Pam Bondi y otras figuras de su gobierno. También estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otras figuras del gobierno, donde se revelaron varias cosas. Por un lado, Pam Bondi se va a encargar de administrar la policía de Washington, D.C., la fiscal general de la nación, acompañada por su equipo. Y también, por otro lado, se sabe que se van a desplegar cerca de 800 a 1000 soldados de la Guardia Nacional en los próximos días. Trump adelantó que podría enviar incluso soldados a Washington, D.C. de ser necesario, si no se logra controlar lo que él asegura es un despilfarro de la mala inseguridad que existe en esta ciudad. Sin embargo, las estadísticas indican lo contrario. Se indica que los crímenes en Washington, D.C. han caído en los últimos meses, específicamente desde el año 2023, cuando se registró un alto nivel de criminalidad en esta ciudad. Pero escuchemos directamente del propio presidente Donald Trump sus palabras. Deploying the National Guard to help reestablish law, order, and public safety in Washington, D.C., and they're going to be allowed to do their job properly. And you people are victims of it, too. You know, you're reporters, and I understand a lot of you tend to be on the liberal side, but you don't want to get mugged and raped and shot and killed. And you all know people and friends of yours that happened. And so you can be anything you want, but you want to have safety in the streets. Se encuentra bajo custodia de ICE una trabajadora social y organizadora comunitaria. Giovanna Hernández, de 24 años, quien por años ha trabajado a favor de los inmigrantes, fue detenida por una infracción de tráfico y puesta a disposición de los agentes federales. Su familia acepta que manejaba a exceso de velocidad, pero niega el resto de la versión que da actualmente el Departamento de la Policía. Vamos a pasar en vivo con Lidia Terrazas, quien tiene más información sobre este caso y se nos une en vivo. Lidia, muy buenas tardes para ti. Adelante. Así es, Andrea, muy buenas tardes. Giovanna Hernández, esta joven de 24 años de edad, es muy querida por su comunidad en Birmingham, Alabama. Desde su detención el pasado 5 de agosto se han visto varias demostraciones, tanto a las afueras de la organización donde trabaja, como a las afueras de la universidad donde asistió, y también cartelones al lado de las autopistas del estado pidiendo la liberación de esta trabajadora social. Como les comenté, su detención se dio el pasado 5 de agosto a eso de las 7:45 de la mañana, algo que quedó captado en cámaras corporales de oficiales de la policía de Leeds. Ahora podemos ver en esas imágenes que ella estuvo detenida por la policía por aproximadamente unos 25 minutos antes de que llegaran agentes de inmigración a la escena y la detuvieran. Ella estuvo en la cárcel de ese condado por un par de días y les podemos confirmar, después de hablar con la madre de Giovanna, que ahora ella se encuentra en uno de los centros de detención en el estado de Luisiana, específicamente en Monroe, Luisiana. Este es un caso que está causando bastante indignación porque, bueno, esta es una joven que ha estado trabajando con la comunidad inmigrante ya por varios años en el estado de Alabama
Alabama. Ella llegó a los Estados Unidos en el 2007 y no calificó para el programa de DACA. Por eso es que en estos momentos ella no cuenta con un estatus en los Estados Unidos. Es importante también recalcar que la comunidad también ha comenzado una petición de firmas para pedir la liberación de esta joven. Se han juntado más de 12,000 firmas y ya el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos también ha contestado por medio de la plataforma X. Dicen que ella viajaba a más de 85 millas por hora. Por supuesto, es algo que sigue bajo investigación. Es todo de mi parte. Regreso con ustedes. En noticia de última hora, el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva pausando por 90 días más los altos aranceles a los productos procedentes de China. La orden además extiende las negociaciones comerciales con ese país asiático. Esta medida se firmó pocas horas antes de que expirara la anterior suspensión de los gravámenes impuestos por el mandatario. Se registra al menos una muerte, 2 personas desaparecidas y múltiples heridos tras una fuerte explosión ocurrida hoy en una planta siderúrgica de Pensilvania. Se teme que podrían haber más víctimas atrapadas bajo los escombros y las autoridades piden a los residentes de la zona que eviten esa área. Vamos a pasar con Lorraine Cáceres, quien nos tiene los últimos detalles. Lorraine, ¿cómo avanza esta situación? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una emergencia en desarrollo. Una toma aérea muestra la magnitud de esta explosión que se registró cerca de las 11 de la mañana después de que se reportara un incendio en esta planta Clairton Coke Works, ubicada a lo largo del río Monongahela, al sur de Pittsburgh, en el condado Allegheny. La planta convierte carbón en coque, un componente clave en el proceso de fabricación de acero. Es parte de una instalación industrial enorme, una de 4 principales plantas de acero de la empresa US Steel en el país, que emplea a miles de personas, 1,400 empleados específicamente en esta planta. La explosión dejó una columna de humo visible a la distancia. Un testigo dice que el estruendo que provocó parecía un rayo que le estremeció no solamente el cuerpo, sino toda la estructura de donde se encontraba. Decenas de personas han resultado heridas, pero la mayoría son lesiones que no presentan un riesgo a la vida. Eso informan las autoridades del condado Allegheny. Sin embargo, al menos 7 personas han sido trasladadas a hospitales del área. El alcalde de Clairton, Richard Lattanzi, está reaccionando, lamentando esta tragedia, diciendo que su corazón está con todas las víctimas afectadas, resaltando que las operaciones de esta planta son muy importantes para todo el área. Aún se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurre esta explosión y mientras se lleva a cabo el proceso de recuperación y rescate, el Departamento de Salud del condado está pidiendo a los residentes del área mantenerse refugiados con puertas y ventanas cerradas ante la preocupación sobre la calidad del aire, ya que los monitores de calidad están detectando niveles de dióxido de azufre por encima de los estándares federales. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció esta mañana luego de batallar durante 2 meses en el hospital. Recordemos que Turbay recibió 2 disparos en la cabeza en un atentado que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá. A esta hora pasamos hasta la capital colombiana con Yesid Vaquero, quien tiene lo más reciente sobre esta lamentable noticia. Yesid, muy buenas tardes para ti. Cuéntanos más. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Bogotá. No son tan buenas tardes, la verdad, esta es una noticia que no hubiéramos querido dar nunca. A muchos de los que estuvimos aquí parados en este punto de la clínica Fundación Santa Fe, conservábamos la esperanza de que algún día allí apareciera algún doctor o apareciera el propio Miguel Uribe, quizás recuperado, pero no fue así. A la 1:56 de la madrugada, según dijeron los médicos de acá, los directores de esta fundación, pues falleció. No aguantó más después de 64 días de que ocurriese ese atentado al que tú hacías referencia, atentado que fue el 7 de junio, 3 balazos en el occidente de Bogotá, cuando estaba haciendo una campaña política, pues él era precandidato por el Centro Democrático, partido de la derecha, a la presidencia de la República. Su cuerpo ya salió de acá, se dirige a Medicina Legal y posiblemente de ahí va a ir al Capitolio Nacional, donde va a tener una cámara ardiente. La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay
en todas las áreas de la institución. Trabajó incansablemente desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor. Fuertes tormentas y lluvias torrenciales golpearon este fin de semana el medio oeste y las llanuras de Estados Unidos, desatando inundaciones repentinas y forzando la cancelación de eventos en el área de Milwaukee. Nos conectamos en vivo con Viviana Ávila, quien se encuentra en Waukesha, Wisconsin, con más detalles. Adelante, Viviana, te escuchamos. Buenas tardes. Así es. Buenas tardes, Andrea. Efectivamente, por ejemplo, uno de los eventos emblemáticos del estado de Wisconsin, su feria estatal, tuvo que cancelar ese último día debido a esas lluvias torrenciales que ocasionaron esas inundaciones repentinas. Les quiero mostrar a esta hora cómo está aquí el río Fox en la población de Waukesha. Este condado también ha declarado emergencia, no tanto porque todavía sigan presentándose esas inundaciones, sino para garantizar que haya los fondos suficientes para asistir a las personas damnificadas precisamente por estas inundaciones repentinas. Se le ha dicho a la gente que no debe cruzar el puente peatonal, que hay que estar pendiente del crecimiento del caudal de este río, porque esta noche podrían haber más lluvias y subirlo aún más. Alrededor nosotros podemos ver algunos vehículos que están tapando algunas vías, pero veamos lo que dice un residente de Waukesha al respecto de la situación que están viviendo. Bueno, sí, si vamos a salir a un lugar, pues sí, algunos caminos, algunas carreteras están más que nada bloqueadas con barricadas porque el agua ha subido bastante alto. ¿Y ustedes han recibido también notificación de que el río Fox puede subir más de nivel? Sí, lamentablemente sí recibimos notificaciones ayer por la noche que probablemente se podía subir un poco para arriba y desbordarse. Bueno, y estamos apenas a 25 minutos de la ciudad de Milwaukee. Ahí el condado de Milwaukee también ha declarado la emergencia para asistir a los damnificados luego de estas inundaciones repentinas. Pero veamos qué dijo el alcalde Cavalier al respecto de estas lluvias que recibieron especialmente en el área de Milwaukee, porque hubo 10 pulgadas de lluvia en menos de 24 horas. Now, this was a very rare rain event. I think I said the other day the last time something like this happened was about a decade or so ago. Some have called it a 1,000-year flood, and I can't verify that, but I certainly hope that a storm like this does not visit upon the city for at least another millennium.